Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y sus 11 hijos y cruzó el arroyo de Yaboc. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseía. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero, viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur, mientras luchaban. El hombre le dijo: «Suéltame, pues ya está amaneciendo». Jacob le respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». El otro le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él le dijo: «Jacob». El otro prosiguió: «En adelante ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso». Jacob le dijo: «Dime cómo te llamas». El otro le respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y ahí mismo bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: «He visto a Dios cara a cara y he quedado con vida». El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel, y Jacob iba cojeando, por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso los israelitas no comen, hasta el día de hoy, el nervio del muslo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: «Nunca se había visto nada semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos». La palabra de Dios nos presenta hoy un relato misterioso y profundo, un encuentro que marca no solo la vida de Jacob, sino la historia de todo un pueblo. En la soledad de la noche, junto al torrente de Yaboc, un hombre lucha con Jacob hasta el amanecer. Pero este no es un combate cualquiera. Es una lucha que transforma, que revela, que bendice. Jacob, cuyo nombre significa el que suplanta, ha vivido años marcados por la astucia, el engaño y la huida. Pero ahora, en el momento crucial de su vida, cuando está a punto de reencontrarse con su hermano Esaú, a quien engañó años atrás, Dios mismo lo detiene. No lo confronta con palabras, sino con una lucha. ¿Por qué lucha Dios con Jacob? Porque a veces el Señor permite el combate para sacar a la luz lo que llevamos dentro. Jacob, acostumbrado a vencer con su ingenio, ahora no puede triunfar con sus propias fuerzas. El ángel, Dios mismo, lo hiere en el muslo, el símbolo de su fuerza humana, para que Jacob entienda que su verdadera victoria no está en su habilidad, sino en su dependencia del Todopoderoso. Y entonces viene el momento clave: «No te soltaré hasta que me bendigas». Jacob, herido y debilitado, se aferra con una fe obstinada. Ya no busca escapar, ya no manipula, ahora clama por la bendición divina. Y es en ese instante de rendición donde recibe su nuevo nombre: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». Israel significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Jacob no vence por su fuerza, sino porque Dios lo transforma. Su cojera será para siempre un recordatorio: la verdadera fortaleza no está en el poder humano, sino en la humildad de quien reconoce que necesita a Dios. Al nombrar aquel lugar Penuel, el rostro de Dios, Jacob confiesa algo asombroso: «He visto a Dios cara a cara, y he quedado con vida». En la cultura de su tiempo, se creía que nadie podía ver a Dios y sobrevivir. Pero Jacob descubre que el encuentro con el Señor no trae muerte, sino vida nueva. Hermanos, esta historia nos interpela. ¿En qué momentos de nuestra vida hemos luchado con Dios? ¿En qué ocasiones Él nos ha herido para sanarnos,
nos ha quebrantado para levantarnos. A veces, como Jacob, resistimos, peleamos, pero al final, la mayor bendición llega cuando nos rendimos y decimos, no te soltaré hasta que me bendigas. El Evangelio que hoy meditamos nos presenta dos escenas poderosas que revelan el corazón de la misión de Jesús, su autoridad sobre el mal y su compasión por la humanidad doliente. En la primera escena, un hombre mudo, esclavizado por el demonio, es llevado ante el Señor. Con una palabra, Jesús lo libera, y el hombre recupera su voz. Ante este milagro, la multitud queda asombrada, reconociendo que algo único está sucediendo en Israel. Sin embargo, los fariseos, cegados por su orgullo y su resistencia a la verdad, atribuyen esta obra de Dios al poder del demonio. Aquí vemos dos actitudes contrastantes, la del pueblo sencillo, que se abre al asombro de la fe, y la de los líderes religiosos, que endurecen su corazón ante la evidencia de lo divino. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, ante las manifestaciones de Dios en nuestra vida, nos resistimos a creer? ¿Cuántas veces atribuimos a la casualidad o incluso a fuerzas negativas lo que es, en realidad, la mano poderosa de Dios actuando? Jesús no solo vino a liberar a los oprimidos por el mal, sino también a revelar la llegada del reino de Dios. Su poder sobre los demonios no es un espectáculo, sino una señal de que el reinado de Dios ha irrumpido en la historia, trayendo luz donde había tinieblas y esperanza donde había desesperación. En la segunda parte del texto, vemos a Jesús recorriendo ciudades y pueblos, enseñando, predicando y sanando. Su mirada no se detiene en los milagros mismos, sino en la condición del pueblo. Estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Estas palabras nos muestran el corazón misericordioso de Cristo, que no solo ve las necesidades físicas, sino también el hambre espiritual de su pueblo. Y entonces viene el llamado urgente. La cosecha es mucha, y los trabajadores, pocos. Jesús no solo se compadece, sino que involucra a sus discípulos, y por extensión, a nosotros, en la solución. La mies es abundante. Hay almas que necesitan ser alcanzadas por el amor de Dios, enfermos que necesitan consuelo, pecadores que necesitan perdón. Pero los obreros son pocos. Hermanos, este es un llamado a la oración y a la acción. Primero, a orar para que el Señor envíe más trabajadores a su viña. Pero también es un llamado personal. ¿Estoy dispuesto a ser uno de esos obreros? ¿A llevar la palabra de vida, la compasión de Cristo, a los que sufren a mi alrededor? La Iglesia existe para continuar la misión de Jesús: liberar, enseñar, sanar y pastorear. Cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, está llamado a ser instrumento de ese reino que ya está entre nosotros, pero que aún espera su plenitud. Que hoy, al meditar estas palabras, nuestro corazón se abra a la compasión de Cristo y respondamos con generosidad a su llamado. Que no endurezcamos nuestro espíritu como los fariseos, sino que, con humildad y fe, reconozcamos su poder y nos pongamos en marcha para servir a los que más lo necesitan. Amén.